La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 5, Israel. La única forma de poder irme a vivir a un kibutz en Israel era ingresando a una organización juvenil sionista. En el edificio vivía Fanny, quien pertenecía al Hanwar Harzioni. Me llevó a una casa tipo colonial, en donde me interrogaron por mi motivación y me permitieron ingresar. Debía permanecer varios meses con ellos antes de asignarme a un grupo que iría un año a trabajar a un kibutz. Acepté y empecé a asistir a las reuniones. Nos enseñaban geografía y política israelí e íbamos de excursión para fortalecernos y ponernos en contacto con la naturaleza. Me encantaba, pero en mi primera excursión me rompí una pierna al saltar de una montaña durante un ejercicio estratégico. Jugábamos a la guerra entre israelíes y árabes. Cada grupo debía robar la bandera del otro y llevarla a su propio campamento. Quise demostrar mi valentía. Robé la insignia del enemigo y me la llevé conmigo por la montaña hasta que caí a un abismo. Me llevaron a un pueblo llamado Huauchinango a enyesarme y así me presenté a mi padre y a Toba, quien al verme se desternilló de risa. El hueso soldó mal y en México me operaron para realinearlo. Nunca me habían anestesiado y la sensación de perder la conciencia no me agradó. Con la pierna enyesada buscaba a José y juntos íbamos en bicicleta a todos lados. En una ocasión, un policía nos atrapó y nos obligó a hacer 100 lagartijas para dejarnos ir. Bailaba con mi pierna enyesada, cosa que jamás hice estando sano. Un día abrí la puerta de la casa de Fanny y me encontré con una muchacha delgada y bajita que se presentó como Lisette. Una ola de antipatía nos rodeó y nos peleamos a mitad de la calle, mientras íbamos hacia la organización sionista. Lisette venía de Tijuana para unirse al grupo que saldría hacia Israel. En realidad, era la consentida de todo el grupo al cual pertenecía hacía años. La llamaban la mascota y todos la adoraban. Yo había aprendido a no confiar en la vida y la realidad cotidiana me parecía aborrecible. Me refugiaba en mi mente y sus fantasías. Era callado e introvertido, mientras que Lisette era una chica alegre, llena de ideales y totalmente sana. Yo me dedicaba a estudiar física, mientras esperaba la fecha de salida hacia Israel. La Comisión de Energía Nuclear de los Estados Unidos había montado una exhibición acerca de su especialidad en el Auditorio Nacional. La visité media docena de veces para admirar los generadores radioactivos y un pozo de fisión sumergido en agua pesada. El resplandor azul de la radiación dentro del tanque me hipnotizaba de placer, pero lo que más me emocionó fue la posibilidad de construir un contador Geiger. Me aboqué a ello durante meses. Siempre me habían interesado los aparatos. Antes de la enfermedad de mi madre, acompañé a mi padre a varios viajes de negocios. En Guadalajara, estaba obsesionado por construir unos tanques de aire a presión que me permitieran respirar debajo del agua. Todos mis proyectos fracasaban, pero el placer al plantearlos y la fantasía eran suficientes para satisfacerme. Por alguna razón, la exhibición de energía nuclear despertó en mí una inquietud acerca de la comunicación psíquica. Mi mente no podía concebirla sin un sustrato energético transmitido.
No sabía que años después ese sería uno de mis intereses de investigación mayores. Admiraba a Einstein y leía todo lo que se había escrito acerca de su vida. Conseguí un tomo enorme de física nuclear, el que hojeaba, amando las descripciones de los experimentos y las nociones acerca de la energía y la radioactividad. Toba se burlaba de mí, pero en el fondo me admiraba. Seguí al pie de la letra y con verdadero interés mis preparativos para irme a Israel. Ella también había pertenecido a una organización sionista, HaShomer, que sostenía que la única alternativa viable para el hombre era el comunismo absoluto. Los kibutzim del HaShomer eran famosos por su insistencia en una igualdad total entre sus miembros y una abstinencia de cualquier propiedad privada. Hanoar no era tan extremista, aunque mantenía que el socialismo kibutziano era la mejor forma de vida. En la organización me gustaba entrar al cuarto en el cual los dirigentes acostumbraban reunirse. Me sentía distinto a los jóvenes de mi edad y me aburrían sus intereses. En cambio, los mayores eran más afines con mi seriedad prematura y mi gusto por la profundidad de la existencia. La vida me había enseñado estar llena de sufrimientos y había aprendido a extraer fuerzas de mi soledad y de un mundo interior totalmente alejado de lo cotidiano. Casi nunca sonreía, sin embargo, no me sentía triste. Más bien me percibía a mí mismo como profundo y serio y consideraba las ocupaciones de los jóvenes y sus intereses como superficiales y absurdos comparados con los míos. Por fin llegó el día de la partida. Debíamos hacer escala en Nueva York y allí pasamos unos días. El hotel era viejo y aristocrático. Lo usaba la agencia judía para alojar a inmigrantes. Pronto nos dimos cuenta de que caminar sobre sus alfombras nos cargaba de electricidad, y Lisette y yo jugábamos a darnos toques. Con nosotros venían Fanny y otros 6 jóvenes. Yehuda era el más interesante. Siempre parecía estar viviendo una aventura total. Era un hijo de un escritor judío y su dramatismo y seriedad hacia la vida me impresionaron desde el primer momento. Era rubio y parecía un místico por su profundidad. Rafael, en cambio, vivía la vida como si fuera un campo de diversiones. De origen turco, igual que Lisette, se hacía notar por poseer un cuerpo fornido, completamente cubierto, de un vello negro y espeso, que lo hacía parecer una especie de gorila humano. Simha se sentía superior a todos. Nos mandaba, y de él parecía emanar un aire de autoridad y control desagradable. Pasaba su tiempo discutiendo con todo el mundo y haciendo valer su voluntad. León Saúl era bueno como el pan, regordete, intelectual y limpio de corazón. Escuchaba a Simha con atención y lo contradecía con voz suave y casi femenina. Pero el más interesante de todos era un muchacho delgado con cara de chiste, cuyo nombre no puedo recordar. Siempre había una sonrisa irónica en su boca, y sus ojos brillaban, como si toda la vida fuese una broma. Sin embargo, su interior era asombrosamente profundo y extraño. Simha no lo soportaba y lo consideraba totalmente loco. Desde la perspectiva de vida de Simha lo era y con razón. Parecía no importarle nada, y su presencia se sentía como un volcán a punto de estallar a gritos y carcajadas. En el fondo, era el de mejor corazón. A mí me había nombrado coordinador cultural del grupo y había traído conmigo una cantidad impresionante de libros para formar una biblioteca común.
En Nueva York, hicimos un fondo económico, del cual extrajimos dinero para comprar bienes grupales. Lisette se pasó toda una mañana buscando una plancha diminuta con vapor. Al peso enorme de los libros sumé el de una radio Overcraft de 10 bandas para oír desde el kibutz las emisoras mundiales de onda corta. Lo guardé en el fondo de una maleta de mano y lo cubrí con libros para que la aduana israelí no me lo confiscara. Me doblaba el peso de mis tesoros y así subí al avión, todavía no sabiendo que todo es un símbolo y que el peso que llevaba representaba el mío propio. Viajaban con nosotros judíos ortodoxos, que montaron una especie de sinagoga a bordo, mientras yo me dedicaba a ver las nubes, emocionado porque iría a Israel. En Nueva York hacía mucho frío, el que sumado a vientos fortísimos no nos había permitido caminar por la calle. Israel nos esperaba con una temperatura de 35 grados a la sombra. Por fin, el avión aterrizó y yo imité a mis compañeros de viaje, quienes besaron la Tierra Santa. En Tel Aviv, mi tía Ida me esperaba en el aeropuerto. Insistió en llevarme a su casa, pero yo me opuse, diciéndole que tenía obligación de llegar al kibutz. Al atardecer, un automóvil nos llevó a través del campo, y cuando oscureció, paramos en un pequeño pueblo para comer falafel. Todo era santo y digno, el aire, la tierra y las brillantes luces de los pequeños poblados que atravesamos. Nos dirigimos al sur, hacia el desierto, a Ein Ashlosha, un pequeño kibutz de 300 habitantes, localizado a 500 metros de la Franja de Gaza. En ese año de 1963, esta todavía pertenecía a Egipto. Nos recibió un soldado cargando una ametralladora, frente a una puerta rústica de madera. A la mañana siguiente nos llevaron a un gallinero, que no se había limpiado en años, y nos ordenaron recoger el estiércol que se había acumulado en el piso. Con una pala cargué carretillas enteras, hasta que no soportando más el olor, comencé a vomitar. El piso de estiércol tenía más de 1 metro de espesor. Tomé aliento y comencé de nuevo, pero esta vez no lo pude resistir más. A medida que profundizaba, me encontraba con capas más húmedas de estiércol. Me envolvían nubes pegajosas de olor nauseabundo. Vomité de nuevo y tiré la pala. Al día siguiente, nos llevaron a un terreno gigantesco para cosechar patatas. La máquina cosechadora se había descompuesto. Nos dieron un saco a cada uno y agachados, revolvíamos la tierra y cada vez que encontrábamos un tubérculo lo introducíamos en el saco. Durante 2 semanas hicimos lo mismo. Por las tardes recorría los campos de duraznos y las construcciones del kibutz. Pronto me di cuenta de que la mayoría de sus habitantes hablaban español con acento argentino. Dormía en el mismo cuarto con Yehuda y Rafael y comencé a visitar a Lisette. Se había establecido una amistad entre ambos y un inicio de enamoramiento. Yo no había conocido mujer ni ella hombre y cada vez nuestras miradas se encontraban más seguido. Nos empezamos a dar la mano y pronto en las noches la visitaba y acariciaba. Mis compañeros de habitación comenzaron a sentirse celosos y a verme como un intruso que les estaba robando a su mascota. En una salida al campo me preguntaron acerca de mis intenciones hacia Lisette. Les dije que no estaba seguro de si la quería. Aquello acabó por deteriorar mis relaciones con el grupo. En una especie de consejo de guerra, se decidió que yo ya no era miembro aceptable
y me lanzaron del cuarto, asignándome una pequeña habitación al final de la barraca. Allí instalé mi radio de onda corta, la que oía en las noches. Me sentía humillado, pero feliz por haber logrado estar solo. No soportaba las órdenes de Simha, el fanatismo de Yehuda, ni el machismo agresivo de Rafael. Lisette me visitaba y platicábamos. Me asignaron la labor de regar los plantíos de patatas. Se utilizaban largos tubos de aluminio, aunque había que cargar e interconectar cada 6 metros. Yehuda trabajaba cerca de mí, y cuando podía me cerraba la llave del agua y me boicoteaba. A cada uno nos asignaron una familia adoptiva, la que debía encargarse de nuestro bienestar moral y espiritual. A la mía casi no la recuerdo, pero un miembro veterano del kibutz empezó a llamar poderosamente mi atención. Usaba una larga barba y casi no se le veía. Era muy culto y gustaba de encerrarse en su casa para leer. El resto del kibutz no lo criticaba por sus tendencias antisociales. No obstante, a mí me atraía precisamente por la misma razón. Era el coordinador de los árboles de durazno, y así pude conocerlo. Casi no hablaba, y cuando manejaba su tractor, limpiando de hierbas el terreno entre las hileras de los árboles, parecía viajar en un universo extraño y alejado de la tierra. Cuando llovía nos guarecíamos debajo de un techo de lámina y él sacaba su pipa y comenzaba a fumar, sintiendo la humedad y observando la lluvia. Me enseñó a injertar los retoños y a apreciar el orden y el crecimiento de la fruta. Otro de los veteranos era un experto en adivinar el origen de los visitantes a través del análisis de sus rasgos físicos. A veces, lo oía explicando el por qué tal o cual nariz era de origen caucásico y tales ojos eslavos. El kibutz era continuamente visitado por extranjeros. En una ocasión llegó un grupo de muchachas rumanas, sensuales y descuidadas en su vestir. En las noches eran intercambiadas de habitación. Se nos advertía del peligro de acercarnos a la franja de Gaza. Los muchachos egipcios la atravesaban para robar mangueras, y su máximo reto era entrar al comedor comunal para llevarse una cuchara o un tenedor, que luego mostraban a sus compañeros como trofeo demostrativo de su gran valor. Una compañía de soldados vivía en el kibutz. Ayudaban a cosechar, llevando a cuestas sus ametralladoras. Estaban a cargo de los perros cuidadores, los que en las noches eran amarrados a largos cables que les permitían correr de un lado a otro sin perderse. Se decía que en varias ocasiones los egipcios habían atacado a algún kibutznik descuidado, cortándole las orejas. Recuerdo con gran placer 2 noches consecutivas, en las cuales todo el kibutz se dedicó a recorrer los campos para recoger el heno cosechado y empaquetado en grandes cubos. Salimos con linternas y ametralladoras, y en la madrugada todos nos reunimos en el comedor para brindar con vino y celebrar el acontecimiento con un gran festín preparado por las mujeres. Los niños del kibutz vivían juntos y separados de sus padres, en una casa infantil que, al mismo tiempo que servía de dormitorio, era escuela y mini kibutz modelo. En él, los infantes cultivaban pequeñas parcelas y cuidaban diminutos conejos y ovejas. El trabajo en los duraznos se iniciaba a las 4 de la mañana. Nos subíamos a carretas tiradas por tractores y entre las estrellas, y cantando canciones pioneras, llegábamos al campo. A las 6 o 7 desayunábamos.
Siempre me preparaba una ensalada israelí deliciosa, consistente en una mezcla de trozos de pepino, jitomate y cebolla, que saboreaba con huevos y yogur. Después del desayuno, volvía al campo y en la tarde aprendía hebreo en la escuela comunal. En las noches me vestía con camisa blanca y pantalón largo y cenaba con el resto de los kibbutz-nikim. El viernes por la noche y el sábado se hacían fiestas, en las cuales bailábamos y cantábamos juntos. A veces, venían artistas de fuera o se presentaban películas. Había una pequeña sinagoga, en la cual los padres de los colonos rezaban. Yo la visitaba, recordando a mis abuelos. El año era de tensión con los vecinos árabes. Israel había decidido construir un enorme acueducto para llevar agua al desierto de Negev y el Sinaí, desde los manantiales del Jordán en la Galilea. Los árabes amenazaban volar el acueducto y hacer la guerra, pues sentían que Israel les robaba el agua. En una excursión nos encontramos el acueducto recién construido y todavía seco. Caminamos por su interior y de pronto oímos un estruendo. Asustados, corrimos hasta percatarnos que el ruido era provocado por una gigantesca masa de agua del Jordán, que en ese preciso instante atravesaba el acueducto. Miramos asombrados el acontecimiento, hasta ver lleno el acueducto. Una tarde me dijeron que, junto con un compañero druso, debía ir a checar una fuga de agua cerca de la franja de Gaza. Los drusos eran árabes amigos de Israel, pertenecientes a una secta religiosa muy extraña. Me había vuelto amigo de varios de ellos, los que me contaban anécdotas acerca de su pueblo. Llegamos a la fuga y empezamos a excavar en medio del lodo que se había formado. Un tractor accidentalmente había reventado una tubería y nosotros debíamos repararla. La mezcla del calor del desierto, el lodo y la humedad se volvía intolerable. Después de varias horas, mi amigo decidió retirarse y yo me quedé solo. De pronto, oí un zumbido grave proveniente de la frontera egipcia. Parecía el motor de un bombardero árabe que se aproximaba. Exploré la llanura, pero no lo vi. En cambio, algo que parecía una nube oscura se acercaba. Pronto me percaté de que eran abejas enfurecidas que me habían detectado. En un kibutz cercano habían decidido quemar sus colmenas y ahora se iban a vengar en mí. Correr hacia el kibutz era imposible, así que tomé aire y me lancé al interior del lodo, cubriéndome con él. Aguanté la respiración hasta casi reventar y saqué la cabeza. Se habían ido. Salí del barro y a los 200 metros de caminar, el sol lo endureció a tal grado que me quedé parado como estatua, esperando que alguien viniera a socorrerme. Me llevaron a las duchas y en ellas me lavaron. El día en el cual concluimos la cosecha de duraznos, celebramos el acontecimiento con una parrillada argentina y vino. Me emborraché y abracé a un gigantesco árbol de eucalipto. Al día siguiente, el árbol amaneció en el suelo. Lo había derribado un rayo. Los kibutznisim se burlaron de mí, diciendo que la culpa había sido mi aliento alcohólico. Entre los argentinos del kibutz sobresalía uno, por su fuerza y estatura. Sus manos eran tan grandes que parecían palas. Se había vuelto famoso entre los soldados porque en una ocasión había sostenido un automóvil en marcha agarrando su parachoques
e impidiéndole moverse. Durante algunas semanas trabajé con él. Trataba de demostrarle mi entrega, quedándome horas extras en el campo y esperando que él se diese cuenta. Cuando lo hacía y me dirigía algún elogio, no cabía en mí de satisfacción y orgullo. Le sugerí armar una cuchilla colosal para partir piedras, y cuando me permitió construirla, me pasé días enteros en el taller mecánico afilándola. En ese taller se realizaban trabajos finos en torno. Solicité mi entrada al mismo, pero me la negaron. Volví a solicitarla y me pusieron una prueba que no pude pasar. Debía desarmar un carromato oxidado. Mis fuerzas fueron insuficientes para quitar una gran tuerca y me devolvieron a los duraznos. Una noche me encontré a un muchacho delgado y alto, de origen inglés, quien me invitó a su habitación. Se llamaba Peter y me dijo que nos mostraría algo maravilloso. Sacó una tabla llena de números y letras y colocó sobre la superficie un diminuto marcador. Me pidió colocar mi mano sobre este, mientras él hacía lo mismo. De pronto, el marcador se movió, impulsado por una fuerza misteriosa. Adiviné una trampa y le pedí retirara sus manos. El marcador disminuyó su velocidad, pero continuó moviéndose. Aquello era extrañísimo y fascinante. A partir de esa noche visitaba a Peter a diario y hacía experimentos con él hasta el amanecer. Recibíamos mensajes de la tabla mientras el marcador recorría raudo las letras. Una noche, el mensaje decía que habría una señal para volvernos a comunicar, que consistiría en el aullido de perros. La noche siguiente, me encontraba en el baño, cuando de súbito me percaté que mi reloj de pulsera se había parado. Era un Mido automático, extra resistente, que jamás había fallado. 5 segundos después, los perros del kibutz, al unísono, comenzaron a aullar. Salí despavorido y me refugié en mi cuarto. Estaba pintando un mural en una de sus paredes, y para aplacar mi terror, lancé unas pinceladas y pintura para hacer tiempo e ir a ver a Peter. Me lo encontré acomodando unas luces dentro de su habitación. Parecía querer crear un efecto de misterio, porque colocó unas ramas de hierba frente al foco, con el objeto de que sus sombras se proyectaran en todas direcciones. Jadeante, le conté lo que había acontecido, y él lo interpretó como señal de que debíamos iniciar un nuevo procedimiento. Me invitó a sentarme, mientras él hacía lo mismo frente a mí, y me pidió que observara con toda atención. Deseé estar con alguien más, pero recordé que tanto Rafael como Simha se habían burlado de mí cuando les relaté lo que acontecía con el marcador. Mi atención estaba fija en la cara de Peter, cuando éste comenzó a respirar profundamente. Su boca se ladeó, y en un rictus extraño pronunció unas palabras que no entendí. Siguió hablando con un acento extraño y gesticulando con exageración. Parecía no ser el mismo que antes. Sus palabras eran en un idioma desconocido para mí, aunque mezcladas con términos anglosajones. Al recuperarse, me explicó que era un medium y que un espíritu se había posesionado de su cuerpo durante el trance. Salí de la casa de Peter abrumado por cientos de interrogantes y me fue imposible dormir aquella noche. Durante varias semanas seguí asistiendo a las sesiones mediumnísticas, incapaz de descansar durante las pocas horas de sueño que me permitía mi trabajo,
y cada vez más asustado por los extraños acontecimientos que me sucedían. Cada vez que pasaba frente a la casa de Peter, un escalofrío recorría mi cuerpo y una voz me decía que me alejara de allí. Eso hice la última vez que lo vi. Me había invitado a una sesión en la cual haría volar objetos en medio del aire y yo me negué a asistir. Aquello era demasiado violatorio de mi universo conocido y mi cuerpo se opuso a penetrar en el misterio. A la mañana siguiente no vi a Peter en el desayuno y jamás lo he vuelto a ver. Desapareció misteriosamente del kibutz. Habían pasado ya varios meses desde que llegamos al kibutz y Lisette y yo estábamos en pleno romance. La visitaba en las noches y la acariciaba durante horas. Los fines de semana los teníamos libres. Unas veces iba a conocer regiones cercanas y otras a visitar a mi tía Ida y a su familia. Vivían en Tel Aviv. Recuerdo la frescura de la madrugada al tomar el autobús y sentarme entre pioneros de los kibutzim de la zona, algunos barbados y otros robustos y enteros. El campo olía a duraznos y naranjos, y la frescura del viento me acariciaba, llenándome de placer. La casa de mi tía era deliciosa, y mi prima Anat más aún. La conocía por una visita que había hecho a México, en la que habíamos jugueteado entre nuestra ropa, sin mostrarlo a nadie. La había tocado, y ella a mí como por accidente, excitándonos por lo prohibido, y ahora algo en mí deseaba ver repetidamente la aventura. Mi tía y su esposo eran médicos y tenían 3 hijos. El mayor se había propuesto leer completa toda una enciclopedia, y a eso se dedicaba durante todo el día. Platicábamos, y yo veía de reojo a Anat, asombrado por su sensualidad. Por las noches me encerraba en el despacho de mi tío y me dedicaba a leer. Tenía el propósito secreto de que él me viera y me considerara inteligente, dedicado y extraño. El impulso a ser admirado me perseguía siempre, lo mismo que la sensación de ser objeto de observación. El lunes regresé al kibutz, encontrándome con una nueva visitante extranjera. Esta vez se trataba de una muchacha danesa, la que quedó prendada de mí sin que yo me diera cuenta. Venía a mi cuarto con el pretexto de oír Dinamarca en el radio de onda corta. Lisette estaba celosa y dejó de dirigirme la palabra cuando accedí a visitar la casa de la ciudad de la danesa. Vivía en ella una amiga suya, a la que encontramos en pantalón corto. Su belleza me trastornó, pero no me atreví a manifestar mi excitación. Me sentí mal por ello y tuve una regresión. Me empecé a portar como si me hubieran colocado una camisa de fuerza. Todo lo que decía era falso y estructurado. Lo que en verdad quería era acariciar a la muchacha y alejarme lo más posible de mi amiga danesa, pero no hice lo uno ni lo otro. Estaba prohibido jugar, y puesto que había retrocedido en el tiempo, mi cerebro mimetizaba mi encierro forzado junto a mi madre. Prestad una porción de un complejo de estímulos y el cerebro asumirá la actividad correspondiente al complejo, sin poder diferenciarlo del estímulo. Por la noche, mi amiga me pidió que me acostara con ella, y yo me negué. Quería a la otra, y tenía prohibido expresar mis verdaderos deseos. Desayunamos juntos y fuimos al cine. Representábamos la clásica imagen de los hippies,
y todos se quedaban mirando nuestro cabello largo, huaraches y ropa descuidada. No le conté nada a Lisette, pero ya no volví a ver a la danesa. Trabajábamos los sábados para juntar días libres e irnos de excursión. Pedíamos aventón. En una ocasión, un jeep descubierto perdió el control y por poco nos estrellamos. Fuimos a Eilat y dormíamos en la playa, después de que nos echaran de una lancha en la cual nos habíamos instalado. Visitamos las minas del rey Salomón y nos perdimos en el desierto. Lisette y yo dejamos de separarnos. Viajábamos juntos, reíamos juntos y juntos descubríamos la vida. Frente a León Saúl y sin inhibiciones nos acariciábamos y juntos nos cambiábamos de kibutz. En Ein Haishlosha, los argentinos ya no nos toleraban ni nosotros a ellos. El día de la independencia de México dimos el grito de dolores, haciendo sonar la campana de incendios del kibutz a medianoche. Todos salieron con sus cubos de agua y al vernos reír nos odiaron. Frente a la barranca de madera construí una fuente en forma de corazón dedicada a Lisette. En el nuevo kibutz trabajábamos de jardineros, hasta que una astilla se incrustó en uno de mis dedos, entre la uña y la carne. Lisette me llevó a la enfermería y una doctora me la extrajo. A la mitad de la maniobra me desmayé y recuperé la conciencia en brazos de Lisette. Siempre Lisette. Sufrí una infección en los oídos que me duró varios meses, hasta que Lisette me obligó a ir a un hospital en el que me curaron. Recibía cartas alarmantes de México. En una de ellas, mi hermano Natán me contó que mi padre lo había acorralado en un cuarto y golpeado hasta cansarse, apoyado por Toba. Jerry era continuamente humillado y a Petra la habían corrido de la casa. Decidí regresar a México. En Haifa tomé un barco junto con Fanny, Lisette y León, Saúl. Durante 2 semanas Lisette y yo vivimos de manzanas y pan tostados, acostados en la cama por el mareo. Visitamos Grecia y nos fotografiamos frente al Partenón. En Nueva York tomamos un avión que nos trajo hasta México. En el aeropuerto, Toba se burló de la fealdad de Lisette y después me llevó a casa.